hermano, estaremos leyendo el versículo 12. Hechos 12, versículo 5 y después el verso 12. Una iglesia que ora. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar de una iglesia que ora. Usted sabe qué es la oración. Usted sabe qué es orar. Usted sabe, hermano, qué es hablar con Dios. ¿Ya está? Ok, unidos, hermano, ambos versos, primero el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una vez más, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos al 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vamos a orar un momento. Padre, gracias. Ahora que estamos en campaña, Señor, le rogamos que usted nos siga bendiciendo. Así como esta iglesia que oraba, Señor, esta iglesia, Señor, cuando veía la dificultad, no se amedrentaba, no se acobardaba, sino que ponía en práctica esta herramienta, ponía en práctica, mi Dios, esta bendición llamada oración. Muchas gracias, mi buen Dios. Si alguien esta tarde vino disminuido espiritualmente, como suele pasar con el caminar de los días, como suele caminar, mi Dios, muchos debilitados en su fe, que hoy pueda salir bendecido, sabiendo que si te pide ayuda, tú le puedes responder, tú le puedes hablar. Amén. Tome su lugar. Una iglesia que ora. Amén. Tenemos, hermano, que ser realistas. Lo que más le cuesta a la iglesia es orar. Imagínese, hermano, si a la iglesia le cuesta cantar, ¿no? Si a la iglesia le cuesta adorar, si a la iglesia le cuesta exaltar al Señor, créame que orar le cuesta más. Si descubriéramos, hermano, que orando, si realmente, hermano, usted y yo pudiéramos tener más claro lo que realmente sucede cuando oramos, déjeme decir que usted, hermano, estaría orando a cada momento, a cada instante, a cada rato a su nombre. Bueno, una iglesia que ora. Aleluya. ¿Cuántos? No me conteste, hermano. ¿Cuántos oraron el día de hoy? ¿Oró usted, hermano? No me conteste. ¿Oró usted hoy en la mañana? ¿Oró usted, hermano, en el transcurso del día? A veces no lo hacemos, hermano, y nos perdemos de esas grandes bendiciones, y nos perdemos, hermano, de que el orar nos bendice a su nombre. Esta iglesia estaba pasando una gran prueba. Esa iglesia estaba siendo perseguida. Esa iglesia estaba siendo amedrentada. Y le habían, hermano, metido a la cárcel al líder principal. ¿Cómo se llamaba ese líder? Pedro. Y la iglesia, en vez de decir, bueno, si ya no está Pedro, pues cada quien que vea qué hace. Si ya no está Pedro, pues quién sabe qué va a hacer de nosotros. ¿Sabe qué hizo? ¿Se puso a qué? Se puso a orar. Se puso a orar. Cuando nuestra vida está débil, hermano, cuando nuestra vida no está en convicción, si al que estamos viendo humanamente, hay iglesias que se va el pastor y se acabó el asunto.
Porque mucha gente no vivía de las oraciones, vivía de las palabras, vivía de la relación del pastor, vivía de lo bonito que se llevaba con el pastor. Y se fue el pastor y parece que la vida espiritual se acabó. Esta iglesia no pensó así, hermano. Esta iglesia sabía que orar traía respuesta a Dios. ¿Puede decir amén? Por eso, hermano, ¿qué pasa cuando no oramos? Nos debilitamos. Observe ahora que son los días de calores y aún teniendo un poco de sombra, hermano, algunas plantas, si no uno va con agua, si no uno va a regarle, hermano, esa planta se muere, esa planta, hermano, se seca porque necesita agua, porque necesita, hermano, su sustento que es el agua. El agua de usted y el agua mía, hermano, es Dios. Y viene la fuerza a través de la oración. Aleluya. ¿Qué pasa cuando oramos, hermano? Somos fortalecidos. ¿No será que ese problema que andas cargando, no será que ese problema que te está robando el deseo de leer la palabra, el deseo de ir a la iglesia, no será que ese problema, hermano, que te está complicando la vida, no será que ese problema requiere oración? ¿No será que ese problema requiere que vengas en las madrugadas, que vengas en el día, que vengas a cada instante y le digas, Señor, ayúdeme a su nombre? Gloria, amén. ¿Sabe qué hacían los grandes hombres de la Biblia en los momentos de dificultad, en los momentos, hermanos, donde ya no podían? Ellos de por sí eran hombres de oración. Y aún siendo hombres de oración, hermano, de repente cae el peso del problema. De repente cae el peso de la tribulación. De repente cae el peso de la necesidad. Aunque seamos hombres o mujeres de oración. Pero esos hombres, en vez de bajarle a la oración, más clamaban al Señor. ¿A su nombre? ¿Qué hizo Ana cuando quería un hijo, hermano? Desde muy temprano llegó y todos se fueron. Ella seguía ahí. La dieron por ebria, pero ella oraba y clamaba al Señor, hermano, derramó sus lágrimas y el Señor le respondió. Aleluya, amén. Se cumple la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Oraba, ¿no? Y los que estaban juntos oraban. Y decían, oremos, que Dios haga un milagro, que Dios saque a Pedro. Y usted sabe la historia, Pedro fue liberado de la cárcel. Pero la iglesia no se debilitó. Cuando oramos, hermano, no nos debilitamos. Cuando oramos, hermano, no nos derrumbamos. Cuando oramos, hermano, el problema puede estar ahí, pero uno sabe que tarde que temprano el Señor va a obrar. Aleluya, amén. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermano? Dejamos de orar. Aquellas prácticas que nos dan vida, como la oración que estamos viendo en este momento, porque estamos hablando de una iglesia que ora. Bendito sea el Señor, amén. Y la iglesia somos todos nosotros. Pero una iglesia, hermano, que no lee la palabra, una iglesia que no ayuna, una iglesia, hermano, que no se congrega, una iglesia, hermanos, que no ora, será presa fácil para el enemigo. Pero una iglesia que está en comunión con el Señor, no tan fácil se dejará vencer. Denle ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. ¿Sabe qué hacían? Oraban. Invite a alguien a orar. Dígale, hermano, hoy que está en las redes sociales, ¿verdad? Hermano, ¿qué te parece si nos levantamos en la mañana a orar? ¿Qué te parece si a tal horario oramos? Hermano, qué importante es que retomemos la práctica de la oración. ¿Puede decir conmigo amén? ¿Qué nos dice Lucas? Vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1 dice, también les refirió Jesús una parábola. ¿De qué, hermano? Sobre la necesidad
Si está ahí conmigo, Lucas 18:1. A ver, leamos Lucas 18:1, hermanos. ¿Cómo dice? También sobre la necesidad, yo creo que lo podemos hacer más fuerte todos. También, a ver, 1, 2, 3. También, ¿cuándo debemos de orar? Cuando vengan los problemas, cuando me digan que mi familia está en riesgo, cuando venga el diagnóstico malo. No, la necesidad de orar, ¿qué? Siempre. Y que no lo dejes de hacer. Y que no lo dejes de hacer. Ora hoy, ora mañana, ora cada que tengas oportunidad. A su nombre. Porque como decíamos, hermano, la oración fortalece. ¿Usted lo cree? Hay gente que dice, pastor, es que por más que oro. No, es que no has orado. Si oraras, si te concentraras realmente, si hablaras realmente con Dios, de veras, hermanos, que Dios fortalece nuestra vida. Amén. El problema no se va. El problema a veces no se ha solucionado, pero tú y yo tenemos fuerza para estar de pie. A su nombre. Porque Él fortalece nuestra vida espiritual. Y por eso lo dijo Jesús. Oigan, oren siempre. Oiga, oren siempre. Jesús, dentro de las muchas parábolas que dio, esta fue una de las más importantes. Orar y no desmayar. Lo que pasa, hermano, que a veces oramos, a veces no. Cuando nos somos motivados, podemos agarrar, hermano, la práctica de orar, pero de repente nos olvidamos. Sin embargo, la oración debe ser siempre. Amén. Bueno, ¿qué hacía la iglesia entonces, hermanos? Regresamos a Hechos 12:5. En la época de la persecución. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estoy en el 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Ni siquiera estaba orando la iglesia por una necesidad. Hermano, hoy que tenemos campaña, he pedido oración. Eso no requiere que usted venga. Eso no requiere, hermano, que usted se traslade el día sábado. Eso no requiere, hermano, una inversión económica. Eso requiere voluntad. Y la oración, hermano, trae grandes resultados. A su nombre. Hay cosas que se requiere, hermano, dinero. Hay cosas que se requiere estar ahí presencial. Hay cosas que se requiere, hermanos, un esfuerzo mayor. Pero orar lo podemos hacer. A su nombre, oremos siempre. Porque la oración nos va a fortalecer. Cuando la familia esté pasando una necesidad, no hay como llamarla. Y que oremos, ¿qué? Juntos. A su nombre. Que hay una situación difícil, ore y usted verá la mano del Señor. Versículo 12. Y habiendo considerado, ya Dios estaba haciendo el milagro, Dios ya había rescatado a Pedro de la cárcel, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Dígalo fuerte. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Qué bueno es orar, hermano. Dios nos va a fortalecer en la oración. Pida oración, pida. Hoy, después que terminó nuestra junta pastoral, hermano, pasamos todos los pastores al frente a orar. Oramos a pesar que ya se había orado en la mañana, a pesar que ya se había orado, hermano, en el transcurso del programa. Hicimos una oración última, hermano. Y lo que no habíamos recibido en todo el día o el día de ayer, hermano, el Señor nos lo dio en esa última oración. A su nombre. Tú no sabes en qué oración Dios te va a fortalecer.
Quizá digas, bueno, es que ya mismo el pastor oró, a veces doblan su rodilla, aquí oramos, y tú dices, no sucedió nada. Bueno, no te canses de orar. Tú no sabes en qué oración la gloria del Señor va a caer y se va a mover. A su nombre, porque Dios se mueve en la oración. Si vamos a Hechos, vaya conmigo, hermanos, a Hechos 4:31. Oiga lo que dice, hermano. Diga amén cuando ya esté ahí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron, ¿qué, hermano? Orado. Cuando hubieron, ¿qué? Orado. A su nombre. Volvemos a lo mismo, hermano. Si usted ve el título, hermano, allá por el versículo 23 del 4, dice: los creyentes piden confianza y valor, porque estaban siendo perseguidos, hermano. Entonces ellos hacen una oración, porque se sintieron amenazados, se sintieron, hermano, acechados, se sintieron como tú te has sentido muchas veces, sin ánimo, sin ganas, sin deseo. O quizá hoy mismo estás y está tu cuerpo, pero tu mente quién sabe dónde anda, porque no estás al 100. Pero ¿sabe? Cuando hubieron orado, ¿qué pasó, hermano? El lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. A su nombre. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso decimos, hermano, que en la oración el Señor fortalece. De repente hay oraciones donde tú sentiste a Dios. De repente hay oraciones, hermano, donde tú sentiste que la gloria del Señor bajó, te ministró. Quizá hubo un llanto, quizá hubo una lágrima, quizá hubo una experiencia. Hay quienes dicen, yo cada que oro siento que Dios me abraza. Lo creo, porque Dios fortalece en la oración. A su nombre. Cuando Jesús estaba en agonía, allá en el Getsemaní, hermano, dice la palabra que él estaba orando. Y cuando él ora, hermano, vinieron ángeles, dice la palabra del Señor. A su nombre. Y el Señor Jesús fue fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando tú doblas tus rodillas y oras, fuerza del cielo cae a ti, fuerza del cielo. Por eso uno se pregunta, ¿no? Bueno, porque aquel permaneció de pie. De repente, hermano, cuando te quiera amedrentar algún problema, de repente cuando te quiera amedrentar alguna situación, si vas a voltear a ver, no voltees a ver a los que retroceden, voltea a ver cómo le hacen a aquellos que aún en medio de problemas, aún en medio de grandes dificultades, que si midiéramos la dificultad de ellos con la dificultad tuya, la tuya es muy pequeña. ¿Cómo le hizo él? Es que dobló rodilla y fuerza bajó del cielo. A su nombre, fuerza, fue lleno, ¿Sabe qué pasó cuando dice aquí, hermano? La iglesia estaba temerosa. La iglesia decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no estaba Cristo, hermano. Ya no estaba el que daba la cara por ellos. Ya no estaba, hermano, el que los cobijaba. Hay un desamparo, hermano. Cuando muere papá o mamá y todavía estamos bajo cobertura, los hijos se sienten desprotegidos, la esposa se siente desprotegido. Parecía que papá no figuraba, pero descubren. La iglesia se acostumbró a tener a Cristo, todo lo resolvía Cristo, había amenaza Cristo. Había dificultad Cristo, había escasez Cristo. De repente Cristo ya no está y las cosas se empiezan a complicar. Pero él había prometido, él dijo, yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya, yo le mandaré fuerza a través de mi Espíritu Santo. A su nombre. Pero necesitan buscarlo, necesitan orar. Y entonces comienzan a orar y la palabra del Señor dice, hermano, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y después de tener miedo, ahora se levantaron muy valientes, porque dice, hermano, que empezaron ahora con valor, con denuedo, con fuerza, con valentía. O sea, Herodes seguía amenazando. La amenaza seguía, la persecución seguía, el peligro seguía. Pero ahora ellos ya habían orado, se habían metido con Dios y el Señor había fortalecido. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque hay fortaleza cuando oramos. De veras, hermano, oremos, no lo tome a poco, no lo tome. La gente dice, es que Dios no me hace mi milagro. Ponte a clamar y verás la gloria del Señor. A su nombre, gloria, aleluya. Dice pues, hermano, que Pedro encontró a toda la iglesia orando. ¿Cómo lo encontró? Orando. Aquella oración alcanzó, hermano, a Pedro. La oración trae alcance, la oración trae alcance. La oración va a alcanzar, hermano, a lo que tú estás luchando, a lo que tú estás pidiendo, a lo que tú estás clamando. Va a llegar la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Por eso ahí, hermano, es que debemos ser motivados a ser una iglesia que oremos. Que oremos a cada instante. Dice el apóstol Pablo, hermano, vaya conmigo a los Tesalonicenses 5:17 y quizá usted se sepa este texto. Es bien chiquitito, hasta se lo puede usted aprender. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Es decir, no te canses de orar. Ora hoy, ora mañana, ora siempre. Dice el apóstol Pablo, oren sin desmayar, oren sin parar, oren. Hermano, si ya has abandonado el hábito de la oración, esta noche yo te motivo a que tú sigas clamando al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 7, capítulo 7. Vamos a Mateo, hermano. Le voy a dar tiempo que llegue. Estamos hablando de una iglesia que ora. Dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué nos dará el Señor, hermano? Buenas cosas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buena cosa, ¿pero a quién? A los que le pidan, a los que oran, a los que claman, a los que están ahí, Señor. Fíjese, me fui con un pastor que tiene un vehículo muy bonito, No. Y es que debe ser así, hermano. Y él dice, yo cuando andaba en mi bicicleta, dice, yo le decía al Señor, Señor, yo necesito un auto. Usted tiene poder para dármelo, Señor. Yo soy su hijo, yo trabajo en su obra. Señor, yo lo necesito. Y dice, y al poco tiempo, el Señor me respondió. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que la mayoría de nosotros planeamos, voy a comprar esto, voy a hacer esto. Y nos movemos así como se mueve la vida, ¿no?
Y deberías pedirle, está bien tu plan, pero no te olvides de pedírselo ¿a quién? A Dios. Pero decimos, me lo compro, lo hago, y por eso padecemos, porque pues dijo el Señor, pues no me pediste a mí dirección, no me pediste a mí nada. Todas las cosas se lo debemos de pedir ¿a quién? A Dios. Y él me decía, y pastor, y cuando yo me di cuenta, oiga esto, hermano, dice, pastor, y cuando yo me di cuenta que Dios me respondía, no teníamos casa, y agarré un plano, hice mi casa, y le dije a mi esposa, dice, mira, así va a ser nuestra casa. Y dice, y mi esposa me dijo, no, yo con un cuartito de 4x4, a veces pecamos de modestos, hermano. Dice, yo con eso, con que. Y él dice, pero yo había descubierto que cada que le abría mi corazón al Señor, yo se lo presenté. Y cada que oraba se lo presentaba, Señor, Señor, Señor. Y el Señor me lo concedió. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Él me dio la gracia, Él me dio los medios, Él pensó iluminarme cómo hacerlo, cómo generar los recursos, porque aquí lo dice claro, hermano. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar qué? Una piedra. Y dice, y ustedes son malos y no actúan así. Cuente más vuestro Padre que está en los cielos, que Él sí es bueno. Dale ofrenda de palmas al Señor. No sé si me entienda o me di a explicar, hermano, pero qué importante es la oración. ¿Hay alguna situación que te está robando el gozo? Dios tiene poder para responderte. ¿Hay alguna situación, hermano, que te está robando la energía, la fuerza, porque lo has querido resolver tú a tu manera? Entrégaselo a Dios y dile, Señor, alguna solución usted tiene para esto. Aleluya, póngase de pie. Yo lo motivo a orar. Ore por nuestras campañas, ore por la iglesia, ore por usted mismo. Aleluya. Padre que está en los cielos, levantamos un momento nuestra voz orando a usted. Su palabra